En este caso vamos a hablar sobre modernización del Estado, sobre este proceso que ha explicado la Universidad Nacional Elmiro Valdizán en la figura de su señor rector. Buenas tardes. eh, para un poco comentar cómo es que el Estado peruano empieza a trabajar los temas de modernización. En un primer momento, lo que yo quisiera es comentar un poco de qué se trata todo este juego del aparato público y cómo es que llegamos a la necesidad de tener simplificación administrativa. Lo primero que debemos decir es que estamos en un momento muy complicado de la historia del Perú. Tenemos unos problemas producto de una crisis sanitaria que a su vez es provocada por un virus y que ha traído como consecuencia una crisis en términos económicos, un shock de oferta de productos y un shock de demanda, producto de las inmovilizaciones que han habido. Esto nos reduce el tema nos compromete el tema del crecimiento económico del Perú de los próximos años. Es una parada o un stop en nuestro crecimiento que no esperábamos y que queremos que lo más rápido posible pueda verse como un recuerdo porque necesitamos empleos para los peruanos. En este sentido, no debemos dejar de ver un poco el panorama en el que estábamos antes de la pandemia, ¿no? Tenemos un mundo que está yendo hacia la cuarta, o está ya entrando de lleno en la cuarta revolución industrial, que significa todo un nuevo marco de las relaciones entre lo que se produce y lo que se vende y la relación con los consumidores. La información que se va a tener ya cuando las tecnologías tipo 5G empiecen a desarrollarse en todo el mundo, van a hacer que las dimensiones sobre las cuales se ejercite el comercio o se aplique los beneficios del sector público en los ciudadanos cada vez sean más complejas y necesitan de nosotros mucho más en términos de nuestras habilidades blandas, capacidad para comunicarnos, capacidad para ser innovadores, una creatividad que vaya por encima de todo lo que hacemos, ¿no? Una capacidad para resolver problemas sobre los cuales no hay nada escrito. Porque es un tema absolutamente lleno de datos y lleno de retos en los cuales vamos a tener que en los próximos 10 a 20 años afrontar muchos cambios. Y estos cambios implican también estructuras que se deben mover en función de eso que quiere el Perú. Entonces, una palabra que se puede confundir dentro de este espacio es la palabra modernización, porque el término moderno implica muchas cosas, ¿no? Implica novedad, implica algo que no había antes. Pero la modernización del Estado es una mirada en la cual lo que se quiere es que el gobierno, que el Estado, que cada oficina en las que funciona un servicio público, mire al ciudadano y piense en el ciudadano y en función al ciudadano piense sus mejoras. Entonces, en esta línea es que lo que tenemos es un Estado que tiene que recaude de sus ciudadanos para llenar un presupuesto, recauda de las minerías, recauda directa e indirectamente de lo que nosotros comemos, de nuestras movilidades, porque la gasolina tiene impuestos, si somos formales, generamos alguna renta, generamos algún tipo de pago al Estado a través de la SUNAT y a través de los municipios en las gerencias de renta o los SATs. Entonces, con ese dinero es que el Estado puede luego empezar a preguntarse qué hacer. Y ese qué hacer, ese preguntarse el Estado por dónde vamos, es lo que le lleva día a día a tomar decisiones de materia pública, donde a quién le doy la plata, cuánto se le asigna a cada uno, qué cosas son las que voy a hacer. Entonces, esa es la gran pregunta del Estado y es la pregunta que surge gracias a que tenemos un presupuesto con el cual empezamos a hacer cosas. Les decía, el Perú no está pasando por un buen momento, en general la región y el mundo no está pasando por un buen momento, pero independientemente de eso, nosotros tenemos claro el presupuesto 2020 y vamos a tener claro los presupuestos de los siguientes años. Todos los presupuestos en el Perú han ido a cubrir todo lo que se ha pedido, o sea, los volúmenes de presupuesto en el Perú nunca han caído, siempre han sido más que años anteriores, ¿no? En algunos años va a ser muy alto, ¿no? Creció 13% respecto al año anterior,
como en 2010 o en 2014, y en años donde la situación no fue buena, creció, pero 2.9 o 3.2, como va a pasar en el 2021. Pero en ningún caso, en ninguno de los años, no se puede decir que no alcanzó el presupuesto. Y va a alcanzar también para el 2022, ¿no? Hay temas allí que podrían empezar a preguntarse, temas de déficit, si alcanza la ollita con lo que nosotros tenemos, o de repente se tiene que tener algún tipo de ayuda para llenar la ollita con préstamos internacionales, pero definitivamente el escenario en cuanto a una universidad pública, una municipalidad, un gobierno regional, es que el presupuesto está por encima de las circunstancias que están pasando, ¿no? Entonces, ese presupuesto que está, en realidad la mirada no debería ser, oye, tengo presupuesto. La mirada, señores, para todo funcionario público es, ¿ese presupuesto va a servir para las cosas que necesita el Perú? ¿Va a ser posible que los servicios que hacen posible que las comunidades hagan las cosas mejor van a estar disponibles? Porque una cosa es tener un nivel de presupuesto y otra cosa es haber implementado bienes y servicios públicos. Entonces, de eso se trata. Y de eso se trata la parte en la que uno mira la gestión pública y en la que uno mira la forma en que usa el presupuesto. El presupuesto de por sí es una entelequia, ¿no? O sea, es un presupuesto, asumiendo que las cosas van a pasar. Pero lo verdaderamente importante es cómo llega a las familias, cómo se percibe en el cada peruano el hecho de que tengamos o no un presupuesto para usar. Y eso está absolutamente por encima y es independiente incluso de cómo se haya financiado el presupuesto. Entonces, el punto clave aquí es, señores, ese presupuesto, ¿cómo lo estamos usando? ¿No? ¿Cómo proveemos bienes y servicios para ayudar a la población? Y esa mirada, señores, es modernización del Estado. Esa mirada es la que dice, oye, mis esfuerzos están en función del ciudadano. Y eso, esa modernización en el Perú está escrita. Tenemos unas normas, tenemos una política nacional de modernización sobre la cual nosotros tenemos ya claro como entidades públicas, y esto lo debe conocer todo funcionario público en todos los niveles de gobierno, en todas las entidades del país, tenemos pilares sobre los cuales nosotros ejercitamos ese querer hacer las cosas mejor para que los ciudadanos nos perciban mejor. Y eso tiene que ver con alinear los objetivos, que es el primer pilar de la gestión pública, alinear los objetivos de mi universidad, de mi región, de mi municipio, con los objetivos de mi territorio. Y los objetivos de mi territorio con los objetivos de los sectores, con los objetivos del país. Y no podemos estar haciendo cosas diferentes. Por eso es que es tan importante hoy en día hacer un buen POI y no copiarlo. Y ese POI, que no va a ser igual al del año anterior, tiene que ser un POI que responda a las prioridades estratégicas, a los OEIs, a los objetivos estratégicos institucionales que están en el PEI de la institución. No puede haber institución en el Perú que no tenga un buen PEI, porque si no, ya no sé de qué estamos hablando. Un buen PEI es un plan estratégico institucional que conversa con lo que quiere el territorio, lo que quieren los sectores y lo que quiere el Perú. En estos días incluso estamos discutiendo el plan estratégico del Perú al 2050. Ese plan está haciendo una labor de difusión sobre lo que sería el borrador para escuchar, leer comentarios de todos nosotros. Esa alineación ha llegado para quedarse y es una alineación que permite decir que todo lo que se hace en el Perú tiene que ver con una alineación a los objetivos del país. Segundo, nunca más en el Perú se gasta la plata, se usan los recursos por usarlos. Tienen que estar orientados a, y esta palabrita luego voy a volver con ella, resultados. Entonces, yo voy a usar el presupuesto, pero señores, en los 3 niveles de gobierno, ese presupuesto se tiene que usar para, y con mayúsculas, resultados. Vamos a ver de qué estoy hablando después. Para eso hay que saber un poco de cadena de valor público, que es algo que también debe quedar claro para todos, ¿no? El tercer pilar, lo voy a ver al último, vamos con el cuarto. Para que todo esto pase, también el Perú está proponiendo mayor meritocracia en el servicio de los funcionarios, empleados, servidores públicos del Perú. Entonces se ha propuesto una ley, se ha propuesto algunos cambios
están allí dando batalla. Vamos a ver cómo nos va, pero la idea es dentro de la modernización. No puede haber un Estado moderno si no hay personas en un régimen moderno de contratación. Y por último, les mencionaba la revolución industrial, la revolución de los datos, la capacidad tecnológica que hace posible que tengamos mayores cantidades de datos por analizar. Entonces, eso requiere gestión de esa data para hacer qué no cambió y por dónde seguir haciendo cosas. Y eso implica en este quinto pilar el tema también de con tanta data, con tanto conocimiento que se genera, hay que hacer gestión del conocimiento. En estos pilares es en donde actuamos desde la cooperación Suiza-SECO a través del programa GFP Subnacional. Y el tercer pilar que he dejado para el último, no en vano está en medio de los pilares, tiene que ver con la entidad, su universidad, su municipalidad, su gobierno regional. Tenemos que tener claro que debe modernizarse. Y eso implica una mirada en función a los productos que realizo. Mis licencias de matrimonio, mis estudios de arbitrios, mis alumnos graduados de pregrado, mis alumnos graduados de posgrado, en el caso de los gobiernos regionales, los temas de salud, de educación, en el caso de los sectores, temas de turismo, temas de infraestructura. Entonces, esos productos deben tener una gestión adecuada. Y hay una herramienta que debe empezar a impulsarse en todos lados, que es la gestión por procesos, que es esa parte de la gestión que hace que yo piense en mi organización no en función solo de ROF, ¿no? Yo tengo mi jefe y el jefe tiene su jefe, no solo eso, sino enriquecer, ampliar el panorama y decir, sí, pues yo tengo un jefe, yo estoy en esta oficina, estas son mis funciones, pero mis productos, independientemente del área en la que esté, son estos como entidad, ¿no? Yo como universidad me dedico a formar a los ciudadanos que van a ser profesionales en estas materias. Y entonces dedico mi atención en mi punto, ¿no? En mi punto de acción, contabilidad, tesorería, patrimonio, vigilancia, vigilancia del campus, lo que sea. Todo lo oriento en función de eso que quiero lograr. Alumnos graduados de determinadas carreras con determinados conocimientos y que sirvan al país. Y entonces oriento los productos de la entidad en función de esos grandes objetivos. Y otra forma adicional de ver ese desmenuzamiento de procesos que generan productos es ir a verlos al microscopio y ver qué hay en cada proceso. Y esos pasos que se siguen en cada proceso es la parte de los pasos, los distintos estamentos, ¿no? Los procedimientos, voy a usar ya la palabra, los procedimientos que tengo que hacer para que el producto salga. Tengo un oficio para determinar el número de graduados, ese oficio pasa a tal área, en tal área lo revisan, le dan el check, va a la siguiente. Y todos esos pasos en el Perú deberían estar absolutamente previstos, transparentemente conocidos, de manera que si hay algún costo involucrado en esos pasos, sean esos costos conocidos. Y ese es el esfuerzo que dentro de simplificación administrativa en este tercer pilar son los que son necesarísimos en el Perú y que te dan incluso un procedimiento específico. ¿Y qué es el punto en el que hoy día nos vamos a enfocar? Entonces, señores, modernización, mencioné el tema de la cadena de valor público y tenía que ver con la forma en que miramos los bienes y servicios que damos en función de la población. Y aquí he puesto la cadena de valor público abajo para que se entienda, ¿no? Generamos con los insumos, con las actividades que tenemos, generamos productos. Y esos son los productos, ¿no? Vean la computadora, tenemos un local, hacemos los estudios, hacemos los pasos del pedido de certificado de estudio, hacemos, en el caso de las municipalidades, los estudios para ver qué zonas vamos a pavimentar, por dónde van a ir las conexiones de agua, etcétera, ¿no? Entonces, eso que usamos y nuestro trabajo, nuestras actividades,